De Piscis y el amor romántico con Venus, próxima a ingresar al signo de los peces, regido por Neptuno, y entendiéndose que Neptuno está cambiando de dirección, ya tiene otra misión mucho más caliente, mucho más de fuerza, de acción, y vamos a tener prácticamente en 8 días ya la entrada de Venus en Piscis. Este es un tránsito astrológico que casi siempre nosotros determinamos en la astrología, por lo menos en la astrología tradicional, cuando empezamos a mirar la dignidad de un planeta al entrar a un signo, pues Venus se roba todas las miradas, porque Venus en Piscis, la palabra que se utiliza es en exaltación y se supone Venus en Piscis es una muy buena combinación para temas de romance, para temas del amor. Venus en Piscis se vuelve como muy cadenciosa, es el lugar prácticamente en el signo de los 12 signos del zodiaco, es como si Venus en Piscis encontrara los termales a la temperatura adecuada de lo que le encanta. Entonces de ahí salen temas como muy buena posición o una Venus exaltada. Así como Júpiter se exalta en Cáncer, así como Mercurio se exalta por allá en Virgo, así como Saturno suele exaltarse en el signo de Libra, pues cada vez que Venus ingresa a Piscis, entendemos que hay una exaltación, que hay algo que pasa y hay algo que aviva la energía un poco más de lo normal. Y pues esta exaltación no es otra cosa más que si Venus es regente del amor, de la pasión, de los romances, de lo que a mí me gusta, del encuentro con el otro, pues en Piscis logra encontrar mucho colectivo. En Piscis logra encontrar ese amor incondicional o ese amor infinito que a veces nosotros logramos o solemos decir en algunas relaciones. Entonces, aquí se vuelve todo un tema porque desde mi concepto, pues a veces no se utiliza mucho estas dignidades, a veces no es como tan directo, tan así, pero sí que Venus en Piscis logra traer un poquito más de calma a cierto tipo de relaciones, logra generar un poco más de estado de fascinación también. Y Venus en Piscis, pues hay que decirlo, no todo es malo, no todo es bueno. Yo no lo atribuyo tanto como a una gran exaltación, porque también cabe aclarar que Piscis, ustedes saben que todo lo que toque a Piscis, cualquier planeta que entre por allá a Piscis, pues Piscis también es el gran soñador, regido por el planeta Neptuno, que suele neptunizarse más de lo normal, suele por allá irse a la estratosfera, al infinito y el más allá. Entonces también Piscis puede perderse mucho, Venus se puede llegar a perder mucho en este signo. ¿Y qué es perderse mucho en este signo? Las ilusiones y las desilusiones en relación del amor que puedan tener mayor protagonismo en este tiempo. No va a durar mucho. De hecho, Venus en Piscis va a durar ahora, el 10 de febrero hace su entrada y lo vamos a tener hasta más o menos el 6 de marzo. Entonces van a ser alrededor de no más de 20, 25 días tal vez este tránsito. Va a estar haciendo unos nodos, unas conjunciones muy importantes con los nodos, sobre todo con el nodo norte, lo cual es supremamente benéfico a nivel planeta, a nivel humanidad para mirar todo lo que nosotros estamos viviendo. Creo que este es un gran momento, porque Venus en Piscis también es como la idea de la paz, esta ilusión y este tema del mundo perfecto, de que las cosas cambien, este sentido del amor colectivo y de que podamos tener como lo soñado, como el mundo soñado. Venus en Piscis también suele a veces traer como esas ideas de como de romance demasiado enamoradizas. Puede llegar a ser muy benéfico, es un tránsito que facilita algunos temas de nuestra vida. Por eso es importante ahora mirar qué planetas están por allí, ¿no? Si el Sol, si de pronto ustedes son de signo Piscis, si está la Luna en Piscis, si son ascendentes en Piscis o sencillamente hay muchos planetas allí, pues este tránsito es muy benéfico porque de todas maneras por donde va pasando Venus, como que vamos sintiendo una ayuda, vamos sintiendo un analgésico, sobre todo a ciertas penas, porque en Piscis logramos esconder nuestras penas, en Piscis logramos sentir ese dolor y es que esto es terrible lo que me está pasando. Piscis de todas maneras conecta con los lamentos, es el signo que logra decir esto que estoy sintiendo es demasiado, demasiado, demasiado profundo. Es un signo que rige las profundidades.
Por eso Piscis se asocia mucho con la casa 12, es su casa prácticamente, y también en Piscis logramos ver lo no superficial, sino todo lo que es al fondo, a la profundidad, todo lo que es los submarinos, por ejemplo, que están sumergidos, todo lo que está dentro de, que a veces no es como tan fácil. Y de por sí, Venus le encanta como remover, Venus le encanta sanar, es un excelente tránsito para aislarse, para retirarse, para estar como más en pro de qué quiero, de qué estoy buscando, de qué me gusta en la vida. Venus en Piscis es un gran momento también para entregarnos a algo más genuino y a ese amor de pronto que se relaciona más con la identidad o con lo que nosotros llamamos Dios o con lo que significa Dios para mí. ¿Sí? Si de pronto alguno de ustedes tiene alguna deidad, si como que le tiene más fe, porque Venus en Piscis también empodera mucho la fe y creer en la felicidad, creer en que mañana va a ser mejor. Venus en Piscis estimula mucho, sobre todo la esperanza, que es tan necesaria por estos tiempos, ¿no? La esperanza, o como siempre decimos, la esperanza es lo último que se pierde, que siempre estén las ganas, que siempre esté como esa fuerza de voluntad, que siempre esté esa vitalidad de poder hacerlo mejor, de que mañana sea algo distinto y que podamos tener una relación diferente con el colectivo, con el mundo. Piscis es un signo que al tener que ver con el amor en bien o los temas comunales, al unirse con Venus, que también tiene que ver con valores, es un planeta donde se conectan valores importantes, pues también hay que mirar qué se puede disolver, porque una de las funciones de todos los planetas que entran por Piscis es disolver, es la disolución o la caída de ciertos velos. Entonces, obviamente, si vamos a hablar de Venus en Piscis, pues hay que hablar de las ilusiones y de las desilusiones amorosas y sobre todo las ilusiones y desilusiones, mentiras y verdades, porque recordemos que también está Mercurio en Piscis y Piscis es el signo de las mentiras. Entonces, lo grave que nos cuenta Venus en Piscis no es decirle una mentira a otra persona, una mentira en relación del amor, sino es que yo me crea esa mentira, que yo sienta que esa mentira que estoy diciendo es realidad en mi vida. Entonces, imagínate qué peligro no solamente decir una mentira, sino que yo termine creyéndome esa mentira. Eso es muy Venus en Piscis, las grandes ilusiones que puedo tener acerca de una persona o acerca, esta frase que decimos mucho en psicología, el amor romántico. Entonces, chicas, digo chicas porque yo sé que la mayoría de las que siguen este canal de YouTube, la mayoría de las que me siguen en Instagram, en Facebook, en TikTok, son chicas. También hay chicos, pero las estadísticas marcan que hay un 90, un 95% de chicas. Ojo vivo y ojo abierto, porque cuando Venus entra en Piscis, entonces como que voy flotando en temas del amor y me voy ilusionando y me voy enamorando. Sí, entonces vamos a apretar un poquito Venus, vamos a colocarle freno de mano, vamos a irnos en primera, ¿sabes? Vamos a frenar los caballos del instinto, está que se aproxima el eclipse solar también en Acuario, empezamos el año 1, entonces me voy imaginando, me voy ilusionando con Venus en Piscis y voy haciendo todo un maremoto de emociones y me voy creyendo el tema y cuando menos piense, ¡pa! Naufragio. Vamos a naufragar, naufragar en los confines piscianos. Como hay tanto planeta ahora en Piscis, no solamente Venus, sino que también está Mercurio y se va ahorita el Sol y bueno, todo el desfile de planetas va a empezar a entrar a este signo tan de la psique, a este signo tan majestuoso, que es muy bonito, sí, es muy bonito, pero hay que saberlo vivir. Entonces, Venus en Piscis es excelente momento para reconciliarnos con el amor de nosotros. ¿Cuál es el amor y cuál es la característica y una de las primeras funciones en las que el amor vibra con nosotros? Porque fíjense que hablar de Venus obligatoriamente es hablar del chakra del plexo solar, es conectar con ese corazón o con esa energía de amor propio. Una de las cosas que más le interesa al planeta Venus es el valor propio, autoestima, esa famosa frase de autoestima. Entonces, cuando entra ese mundo pisciano, tanta nube, tantas ideas, recuerden que la función de Piscis no es que sea, yo no estoy diciendo que Piscis sea malo, no me lo tomen por ahí, no, no, no.
ni tampoco que las personas que sean de signo Piscis o ascendentes o lunas en Piscis no se me vayan a poner muy sensibles. No, 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 no es por ahí, no, no, estoy hablando de manera colectiva, estoy hablando de manera general, horoscópica. Yo no estoy diciendo que las personas de Piscis o ascendentes o lunas sean esto, no. La energía de Piscis es demasiado profunda y es un signo que no tiene límites. Si hay algo por lo que se caracteriza a Piscis es que los límites no existen. Es un signo regido por Neptuno y a Neptuno no le gustan los límites. Neptuno le gusta la caída libre, permanente y constante. Por eso se habla del infinito. Cuando nosotros hablamos del infinito o del universo que es infinito, de algo que no sabemos dónde para, dónde termina, pues eso es Piscis. Entonces, Venus, al tener un punto de exaltación en este signo, pues es muy provechoso para conectar con esas profundidades de nuestra psique, para conectar de cómo nosotros hemos venido amando, cuál es nuestra nueva forma de amar, cómo son mis verdaderas emociones y qué es lo que verdaderamente a mí, eso es lo que pide una Venus en Pisces, me hace sentir valorado, me hace sentir valorada y demás. Pero hay que hablar de todos los temas en punta, ¿no? Hay que hablar también de cuáles son los aspectos que a veces cuando no se tiene un límite, cuando no se tiene un borde, pues su palabra lo dice. Si yo no tengo límites, pues me voy, me dejo ir, me dejo caer, me dejo en esa caída infinita y todos sabemos que los excesos pues nunca van a ser buenos. Los excesos en algo, en lo que sea, nunca son buenos, incluso así sea en amar. Imaginemos una Venus en Piscis que está súper ilusionada, que está súper enamorada, que está creyendo que todo es Romeo y Julieta, pues también qué peligro al no sentirse correspondida o al no sentir que todo eso que está sintiendo, toda esa ilusión, todo ese vapor, ¿sí? Todo ese vapor como que no deja ver la realidad del otro. Entonces ahí es donde nosotros debemos hacer como un trabajo un poco más exaltado, ¿no? Dice por acá, mentira, ojo abierto, si uno nunca sabe que llegue alguien a ilusionarlo a uno. También, exacto. Aunque bueno, fíjense que de por sí este tránsito astrológico de Venus en Piscis no es tanto que alguien llegue a ilusionarme, ¿no? No es tanto que alguien llegue a ilusionarnos. Muchas veces de esa manera lo toma la psique, hablando de Piscis, y nosotros interpretamos como que la otra persona me ilusionó. Pero realmente el tema de ilusionarme ocurre únicamente dentro de nosotros. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista biológico, es imposible que una persona me ilusione. Para que una persona me ilusione, pues obligatoriamente debo estar yo en una disposición también eh, donde no hay bordes. Cuando yo no tengo bordes, ese quizás es el peligro de Venus en Piscis que se pierde, se difumina y Piscis casi siempre tiende a generar un grado de me lo termino creyendo o termino armando la película de acuerdo al faltante. Entonces, como Venus es el planeta de lo que me gusta, Venus es el planeta de los placeres, al llegar al signo de la imaginación, al llegar al signo de las imágenes, de la creatividad, de lo que no existe, desde ahí es donde nosotros empezamos a generar puntos de ilusión, ¿sí? Entonces, si lo llevamos a un contexto, realmente no existe tal cosa de que una persona me pueda ilusionar. Esta es la forma en la que nosotros solemos verlo, pero realmente nadie tiene la capacidad de ilusionarme. Nos terminamos ilusionando nosotros solos. Realmente soy yo mismo el que me termino ilusionando. Claro, al no tenerlo tan consciente de esa manera, yo voy asumiendo que fue la otra persona la que me ilusionó, que fue la otra persona la que me dijo esto y yo le fui colocando como esa cuota extra o como esa cuota de más. Pues es bien interesante este tránsito astrológico que vamos a tener. Aprovecho para saludarlos y claro, hoy viernes de Venus, pues había que tocar este tema de Venus, ¿no? Dice por aquí Mariela, buenos días, hermoso viernes también para ti, un abrazote. Bienvenidas a las que están en vivo también en Instagram. El tema de hoy, Venus entrando a Piscis. Este va a ser un tránsito que nos va a conectar hasta el 6 de marzo. Entonces,
pues muy romántico el tema, es un excelente momento también para entrar en sanación, ¿por qué no decirlo? Para entrar en temas que nosotros podamos o hayamos querido sanarnos acerca de algo. O sea que es un excelente momento para visitar monumentos, para visitar rituales, para visitar lugares que tengan esa energía de poder. Venus en Pisces también es un lugar o es un momento donde nos ayuda mucho a conectar con esta energía de lo ancestral. Y lo ancestral, pues hay muchos sitios, hay muchos espacios donde nosotros podemos conectar con esa ancestralidad y conectar con esa energía muy marcada en nuestra vida. Temas positivos que vamos a tener, pues que el nodo norte va a estar muy estimulado por esa Venus. Entonces, esto ya genera un punto de anclaje, genera un punto de amor, genera un punto de sanación y genera un punto de soluciones. Yo no sé si ustedes lo han visto, si ustedes lo han notado que de manera colectiva, pues estamos viendo la paz, esa famosa frase de la paz, ¿no? Venus en Pisces es como el regente de la paz, de cuándo llega la paz, cuándo se trae la paz. Claro, el amor cobra una relación más importante, el amor se vuelve en tiempos hay lugares donde se empieza a celebrar San Valentín, empezamos con esta energía de amor, de reconciliación, muchos matrimonios porque ya empezamos a darle salida a lo que es el invierno, estamos como finalizando esa etapa. Entonces Venus en Pisces también va como preparando de una u otra manera los gatillos que hay, las sombras que hay en nuestra psique para abrir espacio a algo mejor. Muchos de ustedes van a tener el retorno de Venus, si tienen a Venus en Pisces, pues muchos de ustedes van a tener esta parte. Temas favorables. Casi siempre que una persona tiene a Venus o algo muy parecido como la luna en Pisces, casi siempre se tiende a sacrificar algo o se tiende a sentir que se debe sacrificar algo en nombre del amor porque Venus es muy romántico en Piscis, pero no olvidemos que Piscis, la cuota que exige Piscis a veces, o que le puede llegar a exigir a Venus, es que tengo que sacrificarme por esta persona, o debo sacrificarme por esta relación. Por eso para una Venus en Piscis, muchas veces, muchas, yo lo he visto en muchas cartas, les cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones donde otra persona deba salir herida donde otra persona tenga que salir herida, como que Venus en Piscis no concibe tomar acción o cortar una relación, hacer algo, si esto le va a doler a la otra persona. O sea, si esto que yo voy a hacer, Venus en Piscis, te va a doler a ti, mejor no lo hago, porque no puedo cargar con esa culpa. Venus en Piscis es la posición planetaria que nos enseña a discernir un poco de qué es la culpa, de qué va la culpa, por qué culpo a otros o por qué me estoy culpando a mí por no haberlo hecho, o puede ser inversa, ¿no? Venus en Pisces también lleva a hacer esa conexión con ciertas culpas de por qué permití tanto en el pasado, de por qué lo hice, por qué fui tan, la palabra, si les ha pasado a ustedes, por qué fui tan, y viene una palabra detrás de tan, que yo no la puedo decir aquí, pero ustedes le ponen allá el acento y le ponen el tono y la velocidad, si están conmigo. ¿Por qué yo fui tan? Y viene la palabra, de haberme aguantado. ¿Por qué yo fui tan? La palabrita, de no haber dicho, de no haber hablado. A ver si alguno me apoya colocando esa palabrita. Si les ha pasado, si lo han sentido de esa manera. Si les ha pasado, saben de qué estoy hablando o está demasiada pisciana la conversación. Venus en Piscis. Dice Erika, se ríe. Yo asumo que Erika ya aquí en TikTok entendió por dónde va. Venus en Piscis dice, haber sido tan, ahí la dijo, muy bien. También está Pamela, haber sido tan, la palabrita, también la dijo por acá. En Instagram como que nadie la agarró porque nadie ha dicho nada. A ver, en Instagram. En Instagram parece que no saben de qué hablo yo porque se quedaron mudos, nadie dice nada, entonces como que no la agarraron. Perderse en el otro, dicen por acá en TikTok. Me gusta ese perderse en el otro. Sí, dice por acá Karina. ¿Sí les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Excelente mes, profesor. Un abrazo para ti. Ay, ¿por qué permití que me controlara mi vida al 100%? Mira, esta, por ejemplo, está así, ¿no? Me encantó. ¿Quién dice? Susan.
Susan Domínguez, esa es Susan Domínguez. Susan Domínguez la acabo de colocar sin anestesia ahí en YouTube. Gracias, mi niña. Yo no la puedo decir porque si no me censuran el video, pero ahí la puso sin anestesia. ¡Pah! Así es, totalmente de acuerdo con Susan Domínguez. ¿Y yo por qué fui tan? De haberme aguantado. Entonces, como que Venus en Piscis va contándonos una historia de a ver quién más. Uy, aquí también en YouTube la dijeron eso, se despertó el chat. Mira, Venus en Piscis, ¿saben de qué estoy hablando? Bueno, pues es un excelente momento para entrar en esa reconciliación con esos momentos del pasado donde yo me sentí abusado, donde yo me sentí abusada, donde yo me sentí que te di tanto. O sea, te di tanto, es que le di tanto a esta persona. Venus en Piscis nos ayuda como es ese analgésico que llega a nuestra vida a decir, bueno, de algo tuvo que haberme servido todo esto. De algo tuve que haber aprendido de todo esto, esto no puede ser en vano. Entonces como que Venus en Piscis empezamos a conectar con esa energía y con ese amor propio de decir, a ver, ¿dónde está la enseñanza o qué me dejó esto? ¿Cuál fue la satisfacción o la insatisfacción que yo tuve con toda esta energía? Entonces, si ustedes se fijan, es un tránsito muy también, muy individual y muy espiritual, porque Venus en Piscis nos conecta con, ok, esa fue la paga que recibí, pero me quedo tranquila que lo que yo di, lo di desde el amor, lo di desde el corazón, lo di porque lo quise dar. Bueno, que la otra persona no lo haya valorado, que la otra persona no le haya dado ese valor, que al otro no le haya interesado mi tiempo, mis besos, mis caricias. Venus en Piscis nos pone muy reflexivos de que muchas veces entregamos cosas que no debemos entregar. Por eso todos los que hemos tenido experiencias de las que estoy hablando, porque eso la hemos tenido todos, llegamos a esa conclusión de hay cosas que no se deben entregar. Venus en Piscis también es muy selectiva. Venus en Piscis nos dice, aprende que hay temas tuyos que no debes darle a otra persona. Así lo ames, así la ames, así sea muy guau, así sea muy super guau, así sea lo que sea. Resérvate, Venus en Piscis. Venus en Piscis nos dice, mira, hay ciertos temas que tú no debes desocupar y tú no debes vaciar. Hay ciertos lastres que son tuyos. Hay ciertas reservas que debes dejar que son para ti. Hay ciertos temas que debes guardar de manera celosa porque son las reservas que tú tienes de tu propio caudal emocional. Son tus propias profundidades. Entonces es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. ¿Qué más pasa con esta Venus en Piscis? También puede pasar todo lo contrario, ¿no? Ojo con esto, porque Venus en Piscis, al no tener bordes, al ser un signo demasiado abierto, demasiado expansivo, entonces todo lo contrario es que yo siento que debo darme al otro, que yo debo salvarlo, que yo debo salvarla, y si tiene algún tema por ahí neptuniano, o está en las drogas, o está en el alcohol, o tiene problemas, Venus en Piscis siente que es, mejor dicho, el gran terapeuta, se las pica de psicólogo, se las pica de terapeuta y dice, yo la voy a salvar, yo la voy a rescatar, yo la voy a sacar de las entrañas del infierno, yo voy a ayudar a que se recupere, yo estoy segura y no importa, si tú no me ames, no importa, con todo el amor que yo tengo para ti, con esto es suficiente. Esa también es la trampa de Venus en Piscis, donde me pierdo, me riego frente al otro emocionalmente, creyendo que esto es amor y creyendo que yo voy a poder salvar al otro, que yo voy a poder rescatar al otro. Es que yo sé que él le hace falta amor, a ella le hace falta ese amor, comprensión, y me volco ante el otro, ¿no? Me desbordo frente al otro en temas emocionales creyendo que sí, que es una misión, que debo hacerlo, que por algo se cruzó en mi camino, porque yo soy esa otra parte que, ¿sabes? Toda esta historia, a veces hemos caído en esos temas, a veces hemos caído en esos temas de sí, yo voy a sanar y voy a poder. ¿Esto les ha pasado? ¿Les resuena a ustedes algo de este tema o no? O neófitas totalmente en esto que estoy diciendo. Eso también es Venus en Piscis, ¿no? Cabe aclarar, esto también va por ese lado. Dice por acá.
Pero no estacionarte en la víctima, reconocerlo y avanzar. Claro, claro, eso es integrar la información también, sí. Se vuelve uno el cuidador, eso jamás pasará, eso jamás pasará, eso es verdad. Soy una Venus en Sagitario, pero me identifico con la Venus en Piscis. ¿Qué pasa, Nata? ¿Qué pasa, Natalia? ¿Ah? Natalia es de... Soy Venus en Sagitario, pero me cae, me sirve, me sirve. Esto de Venus en Piscis también me resuena. Eh, y me di cuenta, dicen por acá. Hola, así fue, boluda, aguanto tanto. Me resuena mucho. Yo conocí un Marte Venus en Piscis y lo vi tan sensible, orgulloso y rencoroso y súper inseguro. Uy, claro. Lo que pasa es que, ya les digo, no son tránsitos malos, no son tránsitos. Los tránsitos no son malos, pero sí es bueno saber la astrología para ir identificando cuál es la energía del momento, porque esto puede pasar de afuera hacia adentro. O sea, alguien me puede proponer una Venus en Piscis. Alguien afuera nos puede proponer una Venus en Piscis, ¿sí? Puede venir la Venus en Piscis de afuera hacia mí, o viceversa, o puede venir la Venus en Piscis, puede estar saliendo la Venus en Piscis de mí hacia el otro, de adentro hacia afuera. Entonces ahí es donde necesitamos como estar muy cuerdos en este tema específico. Buenos días, buenas tardes en Italia, saludos para todos, un abrazo, dicen por acá. Qué gran oportunidad de integrar el pasado, wow. Sí, es una gran manera también de reconciliarnos frente a los temas que se vivieron, los temas que ya ocurrieron y cuáles son las energías que vamos a tener para esto, ¿no? Bueno, yo voy a compartir la carta para hacer un poquito como más el tema, hacerlo un poco más abierto, ¿verdad? Y estar como más atentos a esto que vamos a estar viviendo. Esta carta que les estoy compartiendo es la carta que vamos a tener para el día, específicamente el día 10 de febrero, ¿verdad? Entonces, esta que estoy compartiendo acá es para el 10 de febrero y esto es lo que vamos a estar teniendo en relación a la Venus que ingresa a Piscis. Afortunadamente, este es un tránsito que va a durar 20 días, 25 días, o sea, el caramelo y el dulce por ahí 25 días. Y luego ya entramos con una Venus en Aries, ya como más renovada y como más de acción y más del tema. Fíjense lo contradictorio, ¿no? Se suele decir que Venus en esta posición astrológica, aquí la podemos ver. Yo voy a señalar a Venus con un colorcito verde. Eso, mira, ahí está a 0 grados. Esto va a pasar el día 10 de febrero. Venus en Piscis. Y es lo que nos va a ayudar también a estos procesos de sanación. Sí me cansa perderme en el otro y me di cuenta de este patrón que repito en todas las relaciones. Igual luego, enamoramiento, vuelvo a mí o trato. Esos son los temas, ¿no? Que si hay un momento de la vida donde surgen también muchos enamoramientos y muchos temas de terminar de colocarle. Del caramelo a la pasión, me gustó esa que propone Natalia. Esto sí es del caramelo a la pasión. No es tanto que me están diciendo acá en TikTok que si es que no me gusta este tránsito. Yo siento que, es que yo he visto muchas Venus en Piscis de muchas personas y lo que siempre he logrado percibir, lo que siempre he logrado notar es que hay mucho caramelo, hay mucho tema y por ahí hay un refrán. Yo no sé si ustedes han escuchado un refrán. Yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado un refrán, yo lo voy a decir y ustedes me dicen si sí o no, si lo han escuchado. Gente melosa, ¿lo han escuchado en sus vidas? Este es un viejo refrán que decían incluso este refrán que estoy contando, lo aprendí de mi abuela, calculen ustedes. De mi abuela aprendí ese refrán. Ella siempre nos decía o nos dice, gente melosa, ¿quién se lo sabe para que lo complete? ¿Quién se lo sabe? A ver, completamente. Somos melosas, dicen por aquí. ¿Quién se lo sabe? Yo me cansé de darlo todo por los demás y al final siempre cinco.
Gente melosa y hay otro pedacito que sigue. Gente melosa y hay otro pedacito. ¿Quién se lo sabe? A ver, imposible nadie se lo sepa. No, no lo conocía, dice Paula. Gente amargada, es la verdad, dice por acá. Realmente todo Venus diciendo que al pasado entregué. Hola, Javier. Mira, Fonosami lo dijo. Aquí Fonosami lo está diciendo. Gente melosa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con estos temas de Venus. Eso es lo que pasa en específico con estos temas de que logramos perdernos dentro de estas líneas de aprendizaje, o logra formarse un poco ese empalague de la vida. Entonces, fijémonos que no es algo malo, no es algo bueno, simplemente son características del ser, ¿no? A veces podemos encontrar esto Venus en Piscis, que puede llegar a ser muy dramática también, muy cinta, muy Steven Spielberg, puede llegar a darse Venus en Piscis y la famosa frase, ¿no? Gente melosa, gente amargosa. No sé si les ha pasado que a veces conoces a alguien o coincides con una persona que se te vuelve toda la miel, todo lo meloso, todo lo bonito y te dice todo lo mejor, pero en las mismas condiciones que te puede decir todo lo mejor, de la misma manera como te puede elogiar y como te puede endiosar, de la misma forma te puede destruir. De la misma forma, tampoco va a tener borde para decirte todo lo opuesto, para decirte todo lo contrario. Es decir, el contraste, ¿no? Que tú dices, wow, pero dónde quedó esta persona que me decía esto, que me decía lo otro? En cambio, a veces conoces personas que no son tan así, que no tienen este empalague, no tienen esta miel, son como muy puestas, muy neutras y nunca están como en esos extremos, nunca están en esos extremos de amores o de odios. Entonces, Venus también con este Mercurio, es que recordemos que Venus no va a estar sola, Venus va a estar haciendo conjunción, en este caso, Venus va a estar haciendo conjunción con Mercurio, va a estar haciendo conjunción, en este caso, con el nodo norte, va a estar repunteando, ¿verdad? Va a estar repunteando situaciones, va a estar mostrando otros vínculos, va a estar abriendo esa conexión y ese propósito de vida también de mucha conexión espiritual. Entonces nos va envolviendo en esa realidad o nos va envolviendo en esa fantasía o en eso también que se requiere. Digamos que esta Venus bien canalizada con ese Mercurio, bien llevada, bien tratada, bien administrada, pues también nos va a dar momentos de mucho gozo, nos va a dar momentos de mucha dulzura, ¿no? Momentos también. Aquí se dice gomoso, mira, aquí están diciendo, por acá dicen total, gente melosa, gente amargosa. Exacto, algo de esto es como lo que nos va pintando, algo de esto es lo que viene, ¿no? Ahora, uno de los tránsitos más favorables que va a estar haciendo Venus en el signo de Piscis, pues claro, todo planeta que vaya entrando ahora por este signo de Piscis va a estar haciendo un aspecto muy fluido con Júpiter. Entonces, este sí que es un gran momento. Aquí sí ya lo llevamos más hacia un punto bastante expansivo, porque si aquí tenemos a Venus y aquí tenemos a Júpiter, este trígono que hace entre Venus en Piscis, Júpiter en Cáncer, este sí que va a ser un gran analgésico de manera colectiva para todos nosotros. Yo creo que nos esperan grandes noticias, grandes acuerdos sobre todo, porque cuando Venus y Júpiter se encuentran en un trígono, desde Cáncer y desde Piscis, donde hay tanto sentido de valor, donde hay tanto respeto por el otro, y donde logramos como entender que hay algo más allá, aparte del cuerpo físico, y lo logramos conectar con esa esencia, pues esto se vuelve muy benéfico a nivel planeta. Entonces, este es una de las posiciones, yo diría, más armónicas que vamos a tener. Venus en Piscis en trígono a Júpiter en Cáncer. No va a pasar ahorita el 10 de febrero, sino más bien, calculen ustedes al finalizar febrero, empezar marzo, noticias que sean de mucho provecho, sobre todo a nivel país, ¿no? Tratándose de Júpiter, tratándose de Piscis, acuerdos significativos, acuerdos que tengan que ver
con los demás, acuerdos que tengan que ver de manera colectiva, que beneficia a un gran grupo de personas. Casi siempre estos trígonos entre Venus, Piscis, Júpiter, Cáncer, pues también trae momentos de mucha satisfacción y como noticias muy esperadas, como mucha actividad de corazón, ¿no? Muchos temas. Esto es importante. Casi siempre que estos planetas logran hacer un aspecto, ahora como ahí está prácticamente el nodo, ese nodo que nosotros vemos allí, que va a estar repunteando también en los temas del eclipse que se va a formar y etcétera. Entonces creo que es un gran momento de muy buenas noticias y ya era necesario. Tengamos en cuenta que Venus en Pisces también va a estar estimulando el punto de eclipse, ¿sí? Que hemos dicho que el eclipse se va a formar, en este caso en Acuario a finales, pero que toca mucho lo que es la energía pisciana a la final. También va a estar conectado mucho con esto. Alcanza a hacer conjunción con Mercurio y alcanza a hacer conjunción con el nodo norte y a nivel planeta es supremamente benéfico. Yo creo que a nivel planeta lo vamos a percibir, o sea, a nivel planeta va a ser un aspecto muy, muy, muy favorable, sobre todo en tantos tiempos de guerras y en tantos tiempos de poderes y de luchas y donde parece que la vida no prevalece. La vida por el otro no es importante. Este aspecto de Júpiter, Venus y Nodo Norte, pues también abre la esperanza a un mañana mejor y acuerdos, sobre todo, donde se pongan derechos, bueno, esto está entre comillas, pero derechos humanos empiecen a prevalecer desde un punto de vista más del necesitado, más desde el Piscis, más desde esta energía que está. Entonces creo que esta parte va a servir muchísimo. Ahora, hay otro tema, ¿no? Todos los que tengan planetas, de pronto en Escorpio, personas que tengan planetas en Escorpio, que sean ascendentes en Escorpio, soles o planetas en Cáncer, pues también esta energía va a estar muy, muy conectada, ¿no? Esta energía también va a estar haciendo unos trígonos importantes para, si ustedes tienen, ¿no? Revisen si tienen planetas en Escorpio, si tienen planetas en Cáncer, qué hay en Piscis porque esto va a estar muy armónico para hasta marzo, o sea, va a ser un momento importante. Bueno, a estas preguntas que ustedes dicen, tengo a Júpiter natal en la casa 12, muy benéfico. Júpiter natal en la casa 12 alcanza a resonar, digamos que casi siempre va a estar más de la mano en los signos de agua, en los signos Piscis, en los signos Cáncer, en los signos Escorpio, es donde más benéfico va a estar. ¿Qué pasa con Venus? Aquí lo que preguntan ustedes, ¿cómo va esta combinación con Mercurio en Piscis? Pues ahí es donde decimos, ¿no? Está Venus conjunción Mercurio en Piscis, pues es desde el punto de vista astrológico tiende a ser un aspecto de mucha sobrevaloración o sobrepensamiento a través de las emociones, como demasiada nubla y demasiado caudal emocional en algo que no tenga tanto peso, en algo que no tenga tanta forma. Esa combinación de Venus, conjunción Mercurio en Piscis, logra hacernos ir demasiado a que predomine la emoción por encima del pensamiento. No es que sea un tránsito malo, yo no pondría esto como en palabras de algo negativo, pero sí de cuidado. Entonces ser como muy cuidadosos de dónde me estoy enamorando, de dónde estoy como idealizando, porque recordemos que Mercurio está totalmente perdido en Piscis. Es una posición astrológica que no le favorece tanto a Mercurio. Entonces, cuando Mercurio está en Piscis, la idea tiende a perderse, el significado y la forma tiende a diluirse y llega Venus a ponerle más caramelo, llega Venus a colocarle más azúcar al postre, entonces se empalaga. Y este concepto de que se empalaga es donde me embriago o coloco demasiadas expectativas piscianas, neptunianas en la otra persona o en lo nuevo que voy a emprender. Entonces puede llegar a quedar demasiado dulce una relación o un tema que haya mucha intensidad emocional, ¿sí? No le llamaría tanto drama, pero sí demasiado dulce.
¿Y qué pasa cuando te comes un postre que está demasiado dulce? Sí, ya no es tan agradable, como que te comes una o dos cucharadas y ya no quieres más, como que ya empalaga demasiado. Eso es algo. ¿Mm? Aquí es donde, en este caso, digamos que más que tildarlo como algo negativo, como algo malo, es como de estar como muy atentos a dónde me estoy quizás empalagando de más. Demasiado dulce, exacto. Entonces como que va tocando este tema, ¿no? Dice por acá, soy ascendente Piscis, Júpiter en el medio cielo. Pues mira, Josefa, ascendente Piscis, pues es un muy buen momento. También cabe resaltar que este es un muy buen momento para crecer de manera emocional. Crecer de manera emocional. Es un excelente momento para estimular el pensamiento a través de la acción, a través de la cotidianidad, y es un buen momento para alimentar nuestra zona Piscis. ¿Y cómo se alimenta nuestra zona Piscis? Pues si Mercurio está ahí, Mercurio es el encargado de decir, educa tus emociones. Educación emocional, inteligencia emocional, es como lo que puede llegar a regular tanta miel, ¿no? Dice, es por eso que comes mucho por goloso. Exacto, el goloso que puede llegar a comer demasiado también. Tengo Venus exactamente en grado cero de Piscis. Pues ese Venus exactamente en el grado de Piscis para ti va a ser retorno de Venus este 10 de febrero. eh, una carga positiva, una carga de emociones, pero lo que hemos dicho, ¿no? Vivir esta Venus en Piscis en bajada, con un poco de freno, con un poco de quitándole de pronto tanto éxtasis que pueda utilizar. Por ahí lo vamos a ver. ¿Qué más nos pide esta Venus en Piscis? Bueno, hablemos de algo que sé que a ustedes les encanta. Venus en Piscis también es muy igual a la espiritualidad. Venus en Piscis también nos conecta con ese linaje y con esa esperanza. Si ustedes miran, la gran mayoría de personas que tenemos o nos importa o nos interesa alguna línea que tenga que ver con la espiritualidad, pues siempre estamos en pro de alimentar la espiritualidad, ¿no? Siempre estamos como queriendo saber más, queriendo saber qué trae esto para mí, qué significa, cómo puedo aprender, cómo puedo nutrirme. Creo que estos caminos espirituales también es un muy buen tránsito, un muy buen momento, cabe resaltarlo, en los procesos espirituales que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, una palabra que maneja mucho Venus en Piscis es el mundo espiritual. Eh, digamos que acá también es un excelente tránsito con Venus en Piscis para empezar a ser como más conscientes de mi vida espiritual, de cómo lo siento, cómo lo vivo, cómo se conecta conmigo, em, de qué manera nutro mi espiritualidad, cómo es la conexión que tengo conmigo mismo. No necesariamente tendría que estar haciendo algo afuera, sino puede ser algo muy íntimo, algo muy de conciencia, hacer un trabajo muy concienzudo acerca de mi propia espiritualidad, acerca de mi propio camino. Es un excelente momento para encontrarse como con ese gurú, con ese maestro interno, con ese maestro interior que me va dando como esa pauta, me va dando esa guía o esa maestría de adentro hacia afuera. También es un aspecto que favorece mucho en estos temas, ¿no? Porque la hemos hablado como muy afuera y hemos hablado quizás desde el punto de vista psicológico que trae Venus en Piscis, pero esto sí que empieza a conectar. Entonces es un tema muy favorable, muy positivo. Eh, dentro de todos estos, hablando de Venus en Piscis, pues también viene hasta cierto punto el fanatismo. Venus en Piscis también puede hablarnos del fanatismo, ¿no? De hasta dónde me fanatizo por algo, hasta dónde puedo yo lograr la fantasía, la adulación. Todo esto también está regido por Venus en Piscis. Eh, por ejemplo, el comentario que hace aquí Adriana Montemayor, la misma NASA, la ciencia, la Biblia han comparado la falsedad de estas prácticas, aléjense de todo esto y pongan su fe en Dios,
en Jesucristo, en su única verdad, Iglesia Católica. Ahí podemos ver un comentario muy Venus en Piscis, por ejemplo. Entonces observen que le sale el live y ella opina acerca de Adriana Montallo, opina acerca de su Venus en Piscis. El fanatismo, pues claramente está invitando al tema de la Iglesia Católica, a que esto no debe ser así, a que la verdadera verdad, la verdad absoluta está en Dios, está en lo cristiano. Mira, su fe, Dios, Jesucristo, es la única verdad y la Iglesia Católica. Eso es muy Venus en Piscis, fíjense, eso es muy Venus en Piscis. Con Venus en Piscis tiendo también a perderme en el mundo espiritual, a dogmatizarme y a que me vuelva muy fanático, fanático a una religión, fanático a que la única manera de encontrar a Dios es en la Iglesia Católica, fanático a que la única manera es mi verdad, a que yo soy el único dueño de mi verdad. Eso es Venus en Piscis, por ejemplo. Donde salgo a contarle al mundo, siento la necesidad de salvar al otro con Venus en Piscis, siento la necesidad de rasgar y de como de decirle al otro, esto está mal, vengan aquí, ¿sí? O como nosotros, imagínate Venus en Piscis en el caso mío, meterme a una iglesia y gritarle a todos los que están en la iglesia, ustedes están mal, vengan conmigo, les digo la astrología, vengan conmigo, les digo el ascendente, porque esto que están haciendo es malo. Venga, yo les cuento cuál es su medio cielo. Venga, yo les digo cuál es el planeta regente de su carta, que esa sí es la verdad absoluta. Imagínate los astrólogos en esas. Sí, imagínate los astrólogos yendo a las iglesias a sacar a las personas de allá para que se lean la carta. Imagínate yo yendo por cada iglesia cristiana a rescatar y a salvar y a decirle a todos los que están escuchando, en este caso al padre o que están escuchando, ¿cómo se le llama? No se le dice padre, sino en otras religiones se le llama de otra forma. Al pastor. Imagínate yo irme a una iglesia cristiana y decirle a todos ustedes están mal. Venga, yo les digo cuál es su planeta regente. Venga, yo les hablo de la luna, que eso sí es la verdad absoluta. Y ya no escuchen más a este pastor, aléjense de este pastor, aléjense de este sacerdote. Venga, yo les cuento la verdadera realidad. Dame tu hora de nacimiento y yo te salvo. Y yo a través de esto te digo la verdadera sanación. Yo a través de esto, yo sí tengo la solución. Venga, te hago la revolución solar para salvarte. ¿Sabes? Es lo mismo que hace lo que hacen ellos, por ejemplo, es lo mismo que ellos van de puerta en puerta diciendo esto sí, quizás en contra y defendiendo ese dogmatismo, defendiendo ese fanatismo acerca de sus religiones. Es lo mismo. Por ejemplo, aquí lo vemos. ¿M? Aquí, no, es que lo menciono incluso porque aquí hay un comentario de Adriana que está diciendo que esto no es de Dios y que por favor se entreguen a la consagración del Maestro Jesús y a la verdadera Iglesia Católica. Entonces esto es Venus y justo me llama mucho la atención porque estamos hablando de Venus en Piscis, ¿no? De lo que yo debo sacrificar, el dogmatismo y como que irme más allá y siento que debo defender al otro, siento que a veces todos estos temas son más sincrónicos de lo que nosotros creemos, son como muy evidentes, que está bien, o sea, está pasando y si está pasando, pues es parte también de lo que estamos hablando, ¿no? Es muy importante ver dónde, en qué para nuestra vida, exacto, coincido, hola a todos, recién llego. Me dice por acá, yo creo que si no te gusta el tema y no crees, etcétera, es mejor no participar. Exacto, coincido con eso. Muy bueno. Aquí desde Me Sube, Me Baja, Saturno, un abrazo. Carmen está por acá. Circule, sueños, seguir, fantasías. Exacto, sincronía, es esto lo que nosotros vemos. Mm. Dice por aquí, está muy bien. A ver, capellán, esto, muy bien. Es lo mismo, ¿se imaginan? O sea, algo así, el maestro es Javier, un tema así. Yo pensaba como Adrián hace 15 años. Mira, yo pensaba como Adrián hace 15 años. Ahora super open mind. Mira, imagínate. Sí, está bien, son partes de. Pues bueno, esto es lo que tenemos con Venus en Piscis. Esto es lo que vamos a tener con Venus en Piscis. Ahí se deja ver.
Ahí se deja ver algo de Venus en Piscis, ahí podemos más o menos aterrizarlo. Ahí vamos aterrizando de qué viene esta Venus en Piscis. Hay para todos, independientemente de, creo que son momentos muy favorables, creo que son momentos de mucho provecho y en este caso poderlo vivir cada uno en las cartas. De tarea, pues mirar la zona Piscis. ¿Qué hay en Piscis? ¿Qué tengo en Piscis? ¿Qué tengo en Escorpio? ¿Qué tengo en Cáncer? ¿Cuáles son los signos de agua que están comandando y cuál es como esa energía que va a estar más abierta para nosotros? Creo que es mucho más benéfico que de que no lo sea. Y aquí tenemos unas imágenes, unas pequeñas imágenes de lo que hemos hablado acerca de esta Venus que va a estar haciendo su trabajo en Piscis hasta el 4 de marzo, aprovecharlo y demás. Nos vemos mañana. Mañana sábado nos vemos hablando un poco de los temas de eclipse, los temas del horóscopo. Entonces mañana sábado en la mañana estaremos muy conectados con este tema. Un abrazote para todos. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por participar. Gracias a todos por estar aquí en presencia también con nosotros, por sus comentarios, por sus apuntes. Gracias también a Adriana con su comentario, que bienvenida. No, no lo tomes personal, simplemente un comentario muy al tema, muy a Venus en Piscis, y a veces logramos hacer eso, ¿no? Gracias también. Un abrazote, nos vemos mañana. Cuídense. Feliz viernes de Venus. Disfruten este viernes también de lo que nos trae, lo que nos ofrece Venus, de lo que nos gusta y nos vemos mañana muy puntualitos. Cuídense.